Muy buenos días. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a pedirle en oración que nos ayude para comprender esos misterios que solo le revela a sus hijos, que solo sus hijos los trabajan. Y vamos a pedirle que nos encamine en esa parte, que nos encamine, nos lleve de la mano para comprender, para llegar a Él, para que el Espíritu Santo vaya a nuestro corazón en caso de que no haya sido así, buscarlo. Vamos a empezar. Padre, muchas gracias por todo lo que siempre nos brindas, por cada cosa pequeña, cada cosa grande, por las personas que están a nuestro lado primeramente. Gracias por permitirnos estar aquí un día y una semana más, por encaminarnos a ti. Muchas gracias por todo. Te pedimos que nos perdones por todos los pecados que hemos cometido. Tú sabes cuáles son y ayúdanos a tener conciencia nosotros de los que hemos cometido también. Saber cuáles son. Enséñanos a comprender esa voluntad y tus tiempos, si tú quieres también. Enséñanos de igual manera a comprender tu palabra, que te conozcamos en todas tus cualidades y que te amemos, primeramente a ti con todo y después al prójimo como a nosotros mismos. Que dejemos todo camino malo y que nos acerquemos a tus caminos que son los del bien. Enséñanos a estar siempre unidos en amor, a soportarnos si es necesario, como lo dice tu palabra, a servirte como debe ser. Cuida a todos mis hermanos en Cristo, a mi familia, a mis amigos, y a los enemigos ayúdales a comprender y entender todo esto, todo el daño que pueden hacer, que dejen de colocarse en ese papel. Ayúdanos a comprender tu palabra y ser hacedores de la misma, que se lleve a la acción, que se lleve a cabo. Toca los corazones de los niños y los adultos, de todo ser humano, y que haya arrepentimiento por todo lo malo que hemos hecho para acercarnos a ti. Te pido que este momento sea un momento que podamos aprovechar el conocimiento de tu palabra, que me pueda expresar de la mejor manera. Muchas gracias por todo lo que haces siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a comenzar y en esta ocasión vamos a continuar con los salmos, en los cuales hay diferentes sentires, diferentes formas de alabar a Dios, características distintas también de Él que nos ayudan a completar todo esto que estamos buscando conocerlo. Vamos con el Salmo número 4, versículo 1. ¿Qué tan importante es que en una situación de dificultad nos acordemos de Dios? Obviamente es importantísimo, pero ya dentro de lo operativo, ya estando en ese tipo de situaciones, ¿qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto está una dificultad frente a nuestros ojos y oramos? ¿Qué tanto confiamos en Dios, en que todo esto es su plan, todo esto está estructurado para, pues en primera, darle gloria y honra y que tenga un buen desenlace al fin de todo? Entonces, vamos a revisar esa parte sobre el clamor. Y vámonos a Salmos, capítulo 4, versículo 1. Dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Se está pidiendo misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos escuche. Y obviamente Dios escucha, Dios sabe, Dios conoce. Pero cuando se refiere a que está pidiendo que nos escuche, se está haciendo alusión a que estamos solicitando una respuesta favorable de Él. Clamar. Hay que tener mucho cuidado, porque en muchas iglesias o denominaciones o religiones dicen que hay que gritar para que Dios nos escuche. Hay que orar muy fuerte, pero prácticamente estamos subestimando a Dios cuando hacemos esto. Es decir, si nosotros pensamos que Dios no escucha nuestros pensamientos, que Dios no escucha lo que hay en nuestro corazón, entonces obviamente estamos dando cuenta o creyendo que no es todopoderoso. Y hay que tomar la palabra. Si Él nos dice, por ejemplo, que conoce cuántos cabellos tenemos, ¿por qué no va a conocer nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que vamos a hacer, incluso saber el futuro de nosotros, cómo va a suceder? Tenemos en la palabra de Dios, en este aspecto, muchos ejemplos de cómo Él va conociendo, bueno, va revelando que sabe el futuro de las cosas y lo comenta que va a ser así o de alguna manera diferente. Hay profecías personales, hay profecías incluso de toda la nación, hay profecías del mundo completo o pues incluso de la raza humana. En las personales tenemos, por ejemplo, cuando va el profeta Samuel a ungir a David como próximo rey de Israel después de Saúl. En la parte de las profecías nacionales tenemos a Israel cuando señalan que por su desobediencia iban a conquistarlo posteriormente, y así fue. Y en las mundiales y en las humanas tenemos las profecías de Apocalipsis también. Entonces, cuando se refiere a clamor, no se refiere necesariamente a gritar, se refiere a hacer las cosas con el corazón, con la convicción. Se está haciendo referencia a hacer las cosas con la seguridad de que Dios nos va a socorrer de esas situaciones en las que estemos inmersos. Así que hay que tomarlo en cuenta. Vámonos, versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Vanidad. Tenemos, por ejemplo, en Eclesiastés una visión de la vanidad. Hay gente que trabaja incansablemente, lo que señala que es vanidad, porque muchas veces cuando uno dedica su vida al trabajo y no disfruta de lo que se ha obtenido de ese fruto del trabajo, pues otro más lo va a hacer. Otro más, llámese los hijos, llámese los sobrinos, los nietos, etc. Hermanos, o incluso personas fuera de un núcleo familiar. Si nosotros nos la pasamos trabajando todo el tiempo sin tener un descanso siquiera para disfrutar todo lo que se obtiene, pues alguien más va a disfrutar de eso. Vamos a ir juntando, almacenando fortuna, riqueza. Y si no la gastamos o si no la aprovechamos o la invertimos o lo que se tenga que hacer, otra persona la va a hacer.
lo va a hacer por nosotros y posiblemente lo haga mal porque no valore qué es lo que estemos haciendo para obtener tal riqueza. Entonces, pues normalmente los hijos o hasta los nietos son los que llegan a desvalorizar este tipo de riquezas y pues hasta las pueden perder si no tienen esa dimensión de todo lo que se ha hecho para llegar hasta ahí. Entonces, eso dice que es vanidad. Y hay muchas formas de representar la vanidad en este libro de Eclesiastés. Y bueno, pues aquí lo está mencionando en el versículo número 2, que si se ama la vanidad y se busca la mentira, vanidad, cosas vanas, son cosas que no merecen la importancia que se les da normalmente. Ejemplos de cosas vanas, podría decirse la moda, podría decirse este tipo de sabiduría que no proviene de Dios, los vicios, o sea, hay muchas cosas que no tenemos que darle importancia como tal, porque una, o podemos dejar de darle importancia a Dios como se debe, o dos, podemos caer en esas vanidades. Por eso hay que tener cuidado con esto. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Aquí está diciendo el otro punto. Clamar no necesariamente es gritar. Podemos pedirle a Dios con nuestra propia mente. Obviamente hay que concentrarnos. Hay gente que dice, cierren los ojos para no distraerse. Cierren los ojos para sentir que se está hablando con Dios. Yo por este caso en el segundo ejemplo puedo comprobar lo que es de esa manera. Y todo esto pues nos mantiene de alguna forma receptivos. La parte que dicen que hay que orar con nuestra propia voz es para eso, para evitar también otras distracciones. Si nosotros empezamos a orar en nuestro pensamiento y nos ponemos en otra cosa a pensar, pues obviamente nunca vamos a terminar. Pero aquí lo que dice es que también en silencio, con el corazón dispuesto para Dios, podemos dirigirnos hacia Él. 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchas veces la obediencia es mejor que los sacrificios. Y aquí está el ejemplo. En el Antiguo Testamento, cada vez que se pecaba por alguna cosa, había un sistema creado muy bien establecido, obviamente por Dios, para ofrecer de determinada manera sacrificios animales. Y obviamente especificando qué animal sería. Entonces, por el pecado se tenía que ofrecer un sacrificio determinado, pero si se obedecía a lo que estaba Dios estableciendo ahí, entonces no tenías por qué estar ofreciendo este tipo de animales. Y aquí ya nos damos cuenta que la obediencia vale más que los sacrificios en este caso. Y ahorita, bueno, pues Cristo ya es el sacrificio definitivo, el sacrificio perfecto, ya por eso ya no tenemos que sacrificar animales. Pero sí, sacrificios de justicia, es hacer el bien. 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Dios nos hace sentir más llenos que estar dentro de muchas riquezas, que tener muchas cosas que codicia el ser humano. Dios nos enseña
que es más importante estar llenos del Espíritu Santo que llenos de alcohol, de grano, obviamente comida y bebida en este caso, que son parte de la riqueza. Y entonces Él es el que nos muestra el bien, Él es el que nos muestra el camino y tenemos la palabra, es la forma para llegar a Él, para acercarnos. 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si estamos respaldándonos en Dios, no vamos a tener problemas con que lo que vaya a pasar mañana, lo que vaya a ser de algún proceso, no vaya a ser lo que suceda, pues incluso en la misma noche, porque muchas veces nos dormimos pensando en pues cosas que ni al caso, temores nocturnos, tal vez como dicen en algunas partes, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, pero ni una ni otra debe ser cuando una persona se respalda en Dios correctamente. Y bueno, en el Salmo 5 dice, versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos? Prendemos el internet, nos ponemos a navegar en redes sociales, el celular en general me refiero, pensamos en nuestros problemas, nos levantamos rápidamente para hacer una cosa determinada, para dar los buenos días a una persona. Pues lo primero que tenemos que hacer, y obviamente está en su palabra, es orar a Dios, agradecerle, porque muchas personas no tienen la bendición de despertar al día siguiente. Llámese por una cuestión de las guerras, que alguien lance algo, cualquier arma, y pues hasta dormidos los pueda tocar este tipo de daño, o por alguna cuestión de salud, o bueno, yo qué sé. Hay muchos motivos por los cuales no podemos despertar, pero Dios nos mantiene con vida un día más y despertamos. Pues le agradecemos. Es lo primero en lo que estamos pensando. Tenemos que reflexionar si es de esa manera. ¿Cómo podemos llegar a estar cerca de Dios si no es con lo primero que nos levantamos? El agradecimiento, su idea, esa gratitud nos acerca mucho a Él. Entonces, número 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque yo, por ejemplo, en el camino el día de ayer, vi un espectacular que decía, Jesucristo te ama. Pero ¿a quién ama? Hay que recordar que no se ama a todas las personas, y mucho menos tal y como somos. O sea, tenemos muchos defectos. Lamentablemente, esta sociedad nos ha hecho, aparte de más sensibles, nos ha vuelto más mediocres en ese sentido, de que nuestras diferencias se las tiene que aguantar el otro, de que tenemos este pensamiento o este sentimiento y que los demás se tienen que aguantar con eso, y que lo tienen que normalizar de alguna manera. Yo soy así y así debe de ser, porque también nosotros somos normales. No sé, como esas personas que se
sienten animales, por ejemplo. Hay gente que no se siente humana y se siente animal y pues hasta de perros se acaban disfrazando. Ese tipo de cuestiones son a las que me refiero. Ahora si lo aplicamos a menor escala de yo soy una persona egoísta y así me tienen que valorar. Obviamente no. Lo que dice aquí Cristo es que hay que morir a nuestro viejo yo. Hay que tomar nuestra cruz y seguirlo. No se trata de que Cristo nos ame tal y como somos. Al contrario, tenemos que cambiar para bien, para estar cerca de Cristo. Imagínense dónde está pues esta cuestión de las personas que hacen mal toda su vida y que pues sienten que Dios está de su lado porque nunca tuvieron una consecuencia muy grande que les demostrara que no es así. Aquí dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es pues hacer de su vida un pecado, por así decirlo. Una repetición de pecados, ese estado en el que ya no se siente pues ya no se siente mal, ya no hay remordimiento, ya no hay nada y se está pecando todo el tiempo. Pues demostrar tu iniquidad con tus malas palabras, con tus malas acciones, con tus malos sentimientos, pero pues a final de cuentas la iniquidad ahí se va a encontrar y Dios no quiere eso. Dios aborrece, aquí dice la palabra, a todos los que están haciendo el mal. Por eso hay que tener cuidado cuando te dicen que Dios ama a todos, cuando dicen que Dios ama al pecador pero no al pecado. No se está refiriendo a todas las personas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Obviamente, si nosotros esta ideología de que Dios ama a todo el mundo la difundimos, la gente no va a luchar por estar cerca de Dios, va a decir, pues a final de cuentas, sea como sea, Dios me va a llevar. Y es muy común que las personas más malas sienten que Dios está con ellos y que van a ir con Dios al final de sus días. Eso es un error. Dios les permite que les vaya bien a muchos que hacen la maldad. Si tú haces la maldad y no te va bien, es porque Dios te está encaminando. O al contrario, si tú quieres hacer la maldad y no se te permite, es también por lo mismo, porque Dios está obstaculizando eso, porque sabe que si agarras camino te vas a seguir por ahí. Entonces, podríamos decir que ese tipo de cuestiones significa que ahí está Dios. O por otro lado, si haces la maldad y recibes una consecuencia, quiere decir que el amor de Dios está ahí y por eso también puedes recibir ese castigo. Como dije, hay gente que hace muchas maldades. Si nos vamos a gente adinerada y todo eso, gente que hace guerras y parece que están normales, que están bien. Esto pues quiere decir que Dios no está con ellos. Pero aquí viene la consecuencia final. Número 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hay que tener mucho cuidado con las mentiras. ¿Qué tantas mentiras decimos? Y como esa frase que dice, es mejor una mala verdad a una buena mentira, hay que tenerlo en cuenta. Porque las mentiras, ¿por qué se pueden decir? Si nosotros le mentimos a una persona, sobre todo a un ser querido, por ejemplo, si mentimos a un ser querido, es porque estamos cubriendo algo. Si yo, por ejemplo, le digo a mi madre que yo no rompí algo que encontraron roto en la casa cuando en realidad sí fui, es para hacerme quedar bien. Tal vez es
para no recibir la culpa o el castigo. Hay que tener muy en cuenta todo lo que decimos, porque muchas veces podemos mentir para que la otra persona nos vea de una mejor manera. Y si le decimos la verdad, tal vez pudiera desilusionarse, alejarse, sentirse mal. Pero lo mejor es trabajar en eso. Supongamos, yo soy una persona muy enojona y le digo a un ser querido, yo soy una persona muy alegre y que sabe pues deshacerse de su enojo de manera constructiva. Pero de repente nos ven que nos enojamos y que no respaldamos con nuestras acciones las palabras que decimos, pues vamos a quedar peor aún. Entonces, pues lo mejor no es dejar de mentir en el sentido de, pues señalar, soy una persona enojona y así me tienen que querer. No, lo mejor es trabajar para ya no tener que mentir en esos aspectos. Trabajar en lo que nos podría causar que mintamos para dar una buena impresión. Hay que trabajar. Si nosotros respaldamos lo que decimos con una verdad que está ahí, hay que procurar que sea buena y eso nos va a ayudar a quedar mejor. 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Las personas enemigas destruyen primeramente con sus palabras. Sepulcro abierto es su garganta, o sea, están podridos por dentro. Muestran la podredumbre que tienen en su interior, en el corazón, cuando abren la boca. Y obviamente van a salir cosas malas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Repito, este tipo de salmos, cuando los encontramos, cuando se le pide que se le dañe a una persona que ha causado mal, no es para que nosotros también lo hagamos, es para que nos demos cuenta de la naturaleza humana. Hay que dejar de ser vengativos, hay que dejar de ser reactivos. Tenemos, en vez de pedir castigo a Dios, tenemos que pedir que Dios ayude a los enemigos a entender el mal que están haciendo, que Dios tome sus vidas, pero no para llevárselos a otro lado, sino para que los dirija en el camino correcto, que Dios en vida los dirija para hacer el bien, desde adentro, que no esté podrido su corazón, sus entrañas, como dice aquí la palabra. Repito, como señala Cristo, lo que se encuentra en el corazón lo habla la boca. Si un corazón está podrido, la boca va a hablar cosas podridas también. Pero si un corazón está restaurado, está sano, va a hablar solo lo correcto. Eso incluye también mentiras, groserías. Que todos lo hagan no quiere decir que sea lo que Dios quiera. Es más, quien esté con Dios va a evitar decirlo porque van a ser parte de esa mínima diferencia de personas que lo llevarán a cabo. Hay que tener cuidado con las groserías y las mentiras, albures, palabras de doble sentido, etc. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Dios protege al justo. Repito, no somos buenos, pero Dios nos justifica cuando le seguimos, cuando le obedecemos, cuando le amamos, cuando demostramos que somos de Él con nuestras buenas obras y que damos la evidencia de que somos de Él, obviamente. Dios nos rodea, Dios nos cubre y nos guarda de todo tipo de males.
Hay que tenerlo muy en cuenta para cuando en primera se presenta algún tipo de mal y en segunda para no separarnos de su mano. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta semana, en este día y con lo que hemos aprendido. Padre, muchas gracias por tu palabra, por guiarnos y por ayudarnos, no solo hoy, sino siempre. Te ruego, Padre, que bendigas nuestra salud, que cuides a todas las personas que tienen algún mal de salud, a todas las personas que tienen algún tipo de situación también emocional. No solo lo físico es importante, sino también la parte mental, la parte espiritual. Ayúdanos. También en la parte laboral. Bendice esos lugares de trabajo. Bendice los empleos y las relaciones que hay entre todas las personas que se encuentran ahí. Que no haya relaciones dañinas. Que se fortalezcan los vínculos de bien. No solo en el trabajo, también en el hogar. También fuera de estos dos contextos. Bendice toda la parte económica para que solo gastemos en lo que debemos y no malgastemos en otras cosas. Bendice incluso las personas que nos deben para que quieran y puedan pagarnos. Y si debemos, también que nos pongamos al corriente, porque es bíblico también pagar nuestras deudas. Es algo que tú has determinado de igual manera, y que lo comprendamos de igual forma es lo correcto. Bendice la parte de nuestra salud en todo sentido, como te lo he comentado, que tu palabra nos la llevemos en el corazón a donde vayamos, que prediquemos también y que difundamos todo esto que estamos abordando. Bendice también los estudios que estemos llevando, si es el caso, para quienes estudien. Danos sabiduría en todo aspecto de nuestra vida, no solo en los estudios, conocimiento y hacer bien las cosas de acuerdo con tu palabra. Te pido que nos ayudes en todo y que dejemos los caminos dañinos, que nos acerquemos a ti y que endereces nuestras sendas. Te damos gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga. Un gusto nuevamente conversar con ustedes y compartir su palabra. Y si Él quiere, estaremos aquí la próxima semana. Hasta luego.